Oportunidad en este instante para dedicar los siguientes minutos al guerrillero heroico, hombre totalmente entregado a la causa en favor de los más desposeídos. Tenemos el honor de conversar vía online con Adis Cupul, periodista e investigadora cubana. Bienvenida, Adis, un placer que participe en este encuentro de manera virtual y le pregunto por qué resulta tan atractiva la figura del Che en los jóvenes a nivel global. A nivel global es una figura eterna, va a ser eterno, porque además muere joven, eso es importante, y su físico, su vida, que es como una leyenda en el mundo del joven que pudo hacer tantas hazañas que en el momento no parecían históricas, que fueron los recorridos que dio por América, pero que llegaron a ser históricas por un cúmulo de información que él va dejando en sus escritos, en sus diarios, una costumbre que nunca abandonó hasta el momento de su muerte. Estuvo escribiendo lo que pasaba día a día. ¿Cuánto nos queda aún por estudiar y descubrir de un hombre que no le bastó luchar por la independencia de Cuba, sino que luego de algunas responsabilidades en los primeros años de nuestra revolución, decidió irse al Congo y a Bolivia para combatir por el bienestar de esos pueblos sufridos? Nos queda por estudiar mucho. Yo te diría que teníamos que hacer una evaluación de los estudios que sobre todo las nuevas generaciones deben continuar, porque tuvimos la dicha, los que estamos aún de las viejas generaciones, de conocer a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, y ese contacto te va dejando una huella como si también tú estuvieras cerca de él y lo hubieras conocido. Pero creo que lo más importante es cómo lo vamos a hacer con las nuevas generaciones. Hay que incentivar, ponerlos a indagar y visitar museos, como premio incluso, a los más destacados, a los menos destacados, y estimular a las familias que lleven a sus hijos a los museos. Creo que todos los cubanos, por generación, deben visitar, o sea, a través de las generaciones, deben visitar Santa Clara, deben ir allí, a ese gran complejo cultural donde está no solamente el Che, sino como él quería, porque él siempre quiso estar con sus compañeros. Entonces, ahí es donde creo en dos vertientes que tenemos que continuar, porque sí se hace estudios. Las escuelas tienen siempre el método desde que el niño comienza a ser pionero, esa frase, seremos como el Che. Creo que internacionalmente se sabe también, los visitantes la pronuncian. Pero hay que a los niños también darle nuevos incentivos, porque ya te digo, una generación va desapareciendo por ley lógica de la vida, pero ahí es donde debemos puntualizar. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué no desapareció Martí? ¿Por qué no desapareció Maceo? ¿Qué pasó en el pueblo cubano? Que las figuras y los héroes de la guerra de liberación de España, de independencia, esos grandes hombres se mantuvieron vivos, y entonces fueron los propios pueblos necesitados de ellos, y hoy tenemos que hacer sentir esa necesidad, pero cambiando las estructuras, los métodos, dando más posibilidades y más incentivo para que quieran investigar, para hacer competencias de contenido histórico sobre el Che y su modo de dirigir. Adis, a 97 años del natalicio de Ernesto Che Guevara de la Serna, ¿qué resulta imprescindible recordar para que nuestras actuales generaciones se reconozcan en un hombre que no alcanzó los 40 años de vida y sin embargo tuvo una trayectoria llena de experiencias trascendentales? Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría. Son dos grandes hombres que han nacido en esta fecha y tenemos la dicha de que están en Cuba, de que son cubanos.
Yo me siento orgullosa de ser cubano, te digo la verdad, hay que estar orgullosos de ser cubanos. Y ya casi muchos se sienten cubanos por ahí, por el mundo. Ha sido una revolución para todos, en beneficio de todos, de la humanidad. Y ahí están los médicos, como ejemplo del hombre nuevo. Pero yo te digo que hay que continuar y hay que incentivar a las nuevas generaciones. Nosotros hemos recogido testimonios de varias compañeras y esos testimonios son fabulosos cuando tú hablas de ellos. Compañeras que han trabajado con él en diferentes frentes, desde la sierra, y que eran jovencitas. Cuentan que no era un hombre solamente fácil, era exigente. Y tú sabes que Maceo también era exigente. Era exigente, o sea que parece que el mes de junio une esas cualidades. Y ya ves, esa exigencia los formó, dicen ellos. El Che alfabetizó en la sierra. El Che mandó a buscar libros a la sierra, la Edad de Oro, él la mandó a buscar, pero además libros de Lenin a la Sierra Maestra. Y los rebeldes, que algunos no sabían leer ni escribir, él los alfabetizó. Y les hizo tocar y ver esos libros. ¿Quién era Lenin? Que para ellos, a algunos fue una sorpresa saber quién era, por qué él mandó a buscar ese libro. Y él le explica de todo lo que había mandado a buscar, le explica la historia de cada hombre y de Martí. El Che no sabía cuando era adolescente quién era Martí, y eso lo dice Alberto Granados, porque él va con Alberto, va haciendo los recorridos en bicicleta, esos que hizo por América, y cuando llega a un pueblito muy pobre de Perú, dice Alberto en su testimonio que él se sienta y empieza con los versos: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar, y ese era Martí, pero él no lo sabía. Y le dice Granado: Che, ¿y ese poema de quién es? De Neruda. O sea, ellos creen que es de Neruda, pero ahí él dice es de Martí. O sea, está descubriendo un hombre, pero lo va a descubrir como poeta primero. No sabía el ideario antiimperialista de Martí todavía. Se habla reiteradamente de la entereza del Che, de su honestidad y su honradez. ¿Pudiese entonces contarnos al respecto cómo un hombre que tuvo la oportunidad de bienestar personal jamás permitió que se le ofrecieran privilegios y demostraba cada día que era un cubano de a pie, como se dice? Te tengo que remontar un poquito más allá, porque él, cuando tú vas siguiendo su vida, desde niño va a estar con los humildes de su país. Y después, no perteneciendo a esa clase, porque sus padres tenían tierras, pero eran de otra clase superior. Entonces, como clase, ¿no? Y entonces él va a observar esa miseria que lo lacera por dentro, en los recorridos. Y él va a ser una esponja de todo lo que lee, un intérprete de lo que lee, de cómo había que luchar para salvar a la humanidad. Era un lector de Gandhi también, le gustaba Gandhi, y promotor. A su novia primera le regaló un libro de Gandhi, y esa sabiduría que le dan los libros desde pequeño va a fomentar su ideario. Pero cuando él llega, que se gradúa ya de médico, ya ha hecho un trabajo de lo que tú dices, abandona sus comodidades para dedicarse a los pobres. Es cuando llega a Perú, que va a los leprosorios. Y ahí él, que ya está a punto de graduarse, va a hacer prácticamente sus prácticas con los leprosos, sin tenerle temor, sin tenerle miedo.
tanto él como Alberto van a sumarse a esos hombres y mujeres enfermos de la selva peruana. Y desde ahí tú estás mirando una mentalidad de sacrificio, de obligación moral, y se siente como médico el deber de apoyar a esos hombres. Hay un sacerdote que cuando él regresa de esos viajes le dice a su padre que esos recorridos y esos contactos de su hijo no eran comunes, tan repetidos en otras personas, pero él tenía esa cualidad grande de siempre pensar en los que no tienen nada, en los que sufren. Desde esa edad, por eso me remonté a esta etapa, porque lo vimos creciendo paulatinamente hasta que llega a México, que es cuando se impregna de una ideología latinoamericana, con los moncadistas, con Fidel, con Martí, lo dice él. Pero además cuando llega a la sierra, él dice, he aprendido mucho de los campesinos cubanos. Agradecidos con la presencia virtual de la periodista e investigadora Adis Cupul y del profesor e historiador Rafael Ramírez García en nuestro estudio.